Buenos días. Muy buenos días, amigas y amigos de Domingo sin Estrés. Hoy es domingo 8 de octubre, y para mí, como siempre, un placer compartir con todos ustedes este trozo del domingo para hablar de un tema que tenga interés humano y también motivación intelectual. Hoy quiero hablar de un tema que todos portamos, que llevamos dentro y fuera, que hace parte, ¿no?, de esto que somos, cómo nos presentamos, cómo nos vemos, cómo somos, qué actitudes tomamos, incluso cómo nos paramos frente a la vida. Pero eso lo veremos solo en segundos, porque quiero recordarles que cada domingo, este segmento de Domingo sin Estrés es posible gracias al apoyo de Francia A. Brick o Francia A. Valois. Ella es mortgage banker, es una experta en el área de las hipotecas, le asesora, le acompaña, le orienta para que tome la mejor decisión. Francia tiene más de 30 años trabajando en el campo de las hipotecas. Ella es mortgage banker en cualquier estado de la Unión Americana. Además, yo se la recomiendo como una persona muy honesta y súper preparada. Llámela al 718-344-0819. Francia A. Brick o Francia A. Valois. Mortgage Bank. Gracias a la cooperativa Vega Real, que es una marca país y un ejemplo nacional, la Vega Real, la cooperativa decana de las cooperativas dominicanas. Y también gracias a la Casa de las Medias, que como ustedes saben, tiene todas las medias y los aditamentos necesarios para una circulación adecuada en las piernas. Las piernas deben de estar bellas, pero debe de tener una circulación saludable. Su teléfono es el 809-685-0903, la Casa de las Medias. Señores, la palabra personalidad viene de persona. Y persona tiene dos acepciones, una latina y una griega. Persona significaba la máscara que se ponían los actores y las actrices en el antiguo teatro romano. Esa máscara podían expresar tristeza, alegría, angustia, amargura, temor, porque era la proyección de aquello que el actor llevaba y portaba, ¿no?, en su expresión histriónica, como actores, como representantes, ¿no?, de la vida, porque el teatro no es más que una réplica de la vida. Entonces, la persona, la máscara, era esa expresión. De ahí que se haya tomado de un idioma antiguo, prelatino, el etrusco, persona, que quería decir la máscara que portaba el autor, el actor, o la actriz, cuando se incorporaron las mujeres. En principio las mujeres no participaban. La otra sección que tiene es personare, persona, es decir, que suena alrededor o permite el sonido. Esa es la otra sección, el campo griego, que era el agujero que tenía la máscara acá para que se escuchara el habla. Por eso se le hacía un hoyito en la zona de la boca para que la voz, el habla del actor pudiera salir. Y entonces quería decir para sonar, es decir, se ponía la máscara, pero lo que se escuchaba era el sonido del actuante a través del agujero. Entonces tenía esas dos acepciones, significados, pero en el fondo estaba ligado al teatro, a la representación y a la vida. Yo quiero hablar de esto muy brevemente y de forma muy sencilla, porque todos sabemos que la personalidad está compuesta por factores biológicos genéticos que heredamos de nuestros padres, ancestros, madres, abuelos, y también por una construcción o configuración externa o exterior que viene de la sociedad, del ambiente, de la escuela, del hogar,
de las relaciones que tenemos, de con quién nos juntamos, con quién nos vemos, etc. La psicología cognitiva le llama temperamento a la parte interior, a la herencia, a lo biológico, y que es un 98% pura herencia ADN genética, mientras que a la parte externa, a lo de afuera, a las relaciones, a la construcción social, a la socialización que vamos construyendo desde los primeros años de la vida, pues le llama carácter. Sin embargo, carácter y temperamento como dos componentes o rasgos de la personalidad no se pueden ver separados, como si se tratara de dos campos dispersos o aislados. No, hay que verlo todo en un conjunto, porque la personalidad humana es precisamente un conjunto de experiencias, primero de condiciones biológicas, de ascendencia genética, de condiciones psicológicas, de actitudes emocionales, cognitivas, experiencias intelectuales, historia, etc. Y precisamente esos rasgos dominantes son los que configurarán la manera de cómo somos y por qué somos distintos cada uno y por qué cada quien es tan diferente al otro. No importa que tengan la misma genética, la misma construcción, el mismo hogar, los mismos orígenes, sino que cada biografía es única, irrepetible. Cada biografía es totalmente específica para ese ser que la porta, para uno, totalmente distinto al otro. Entonces, hay un caso muy emblemático en la historia de la ciencia. Es el famoso caso de Phineas Gage. Phineas se escribe P-H-I-N-A-S, Phineas, y el apellido Gage se escribe G-A-G-E, Gage, como si fuera Gage o Gage. Phineas Gage fue un obrero que trabajaba en la construcción de un ferrocarril a mediados del principio del siglo XIX, cuando empezó a expandirse el sistema de ferrocarril en Estados Unidos. Él estaba en la parte de Nueva Inglaterra, por la zona de Vermont. Estaban construyendo las líneas de un ferrocarril y él era un obrero que trabajaba en el campo de las explosiones, porque se usaba dinamita para desbaratar las piedras y todo esto. Se descuidó, cometió un error y se produjo una explosión no esperada, y de esa explosión salió una barra de hierro de más o menos 1.1 metros. Eso equivale a 3.7 pies. Estamos hablando de una barra más larga que un brazo de un hombre. Tenía 1 metro y pico, son 3.6, 3.7 pies. Esa barra saltó con la explosión, penetró por la parte baja de su rostro, se fue por detrás del ojo izquierdo, siguió ascendiendo y subió exactamente en la parte posterior del lóbulo frontal, es decir, por aquí detrás. Y la barra surgió y se le salió aquí en esta zona. Cuando se produjo ese accidente, él quedó consciente porque solo le había lesionado núcleos y partes especializadas del cerebro vinculado al lóbulo anterior. Le llevó naturalmente todo el paquete nervioso del ojo y quedó sin vista de ese ojo. Lo llevaron consciente al médico, se sentó, habló, y los dos médicos lo vieron, famosos de la época, Higgins y el doctor Harlow, que es muy famoso en la neurociencia y la neuroanatomía por este caso. Lo trataron de manera rudimentaria de la época, no había resonancia, no había tomografía, tuvieron que dejarle la barra ahí porque si la removían, la compresión que estaba haciendo de la sangre iba a producir una hemorragia que iba a terminar con la vida del paciente. En fin, eso pasó el 13 de septiembre del año 1848. Phineas vivió apenas 36 años porque después vinieron unos ataques epilépticos por el mismo daño. Y un día cayó y murió en la casa de su madre. Pero él vivió y estuvo en Chile, se fue para Sudamérica, trabajó por allá. Ahora, ¿qué es lo importante del caso Phineas Gage y su personalidad? Que el trauma, el golpe, con su barra ahí no se la sacaron. Ese golpe y ese trauma le ocasionó lesiones en el
núcleo, en la corteza frontal, en el neocórtex. Esta es la parte más anterior del cerebro, esta es la parte más nueva, esta es la parte más, la última en conformarse y madurar. ¿Qué pasó con el señor Gates? Bueno, que de ser un hombre responsable, trabajador, correcto, meticuloso, callado, un gran trabajador y una buena persona, después del trauma cambió completamente. Decía malas palabras, se volvió irresponsable, muy negativo, todo lo que prefiguraba o veía futuro era negatividad, no se bañaba, no se aseaba, cambió por completo su personalidad, un cambio del cielo a la tierra. Que empezaron los médicos de entonces a sospechar, el doctor Harlow y el doctor Higgins, que le había tocado parte de la base de la personalidad en el núcleo en la corteza frontal o anterior o neocorte o prefrontal, que es la que está aquí, donde estaba, se sabía la cognición, donde uno tiene la toma de decisiones, donde uno elige, donde uno decide, donde está la personalidad. Ahí es que está la conducta y ahí es que está la conducta moral. Aquí está el punto moral. El caso sirvió, su cráneo está guardado en un museo, creo que en Vermont, está en Harvard, con la barra y con el cráneo. Se estudiaron con el tiempo, se han hecho diseños en computación, mirando lo posible zonas y núcleos que afectó, y lo que se sospechaba de la personalidad y este núcleo y esta corteza, pues exactamente ha ocurrido así. Control de las emociones que se procesan en la parte posterior, en el viejo cerebro, pero quien la controla, la filtra y la modula es el anterior, porque aquí es que está la toma de decisión. Yo puedo tener un deseo, yo puedo tener una inclinación a hacer algo, pero sale de allá atrás, de la parte vieja, primaria, antigua, de la que está siempre en alerta, pero va a terminar filtrada en el freno, en el filtro de la porción anterior del cerebro, que es aquí donde se toman las decisiones. El caso Phineas Gage sirvió para seguir estudiando con el tiempo. Vino el doctor Ferrier hasta que cayó finalmente en opinión de uno de los más importantes neurocientíficos de finales del siglo pasado y de este siglo, principio, el doctor Antonio Damasio, que es la autoridad mundial en emociones y uno de los más importantes neurocientíficos del planeta. Entonces, su hija también, no recuerdo, creo que se llama Tania de Amasio, no recuerdo el nombre. El hecho es que ellos revivieron el caso Phineas Gage para hablar de la personalidad y la parte biológica, ancestral y genética de cómo nos comportamos, cómo nos manifestamos, qué decisiones tomamos, por qué somos como somos, que al final es la personalidad. En fin, y voy terminando porque no quiero hacerlo largo ni pesado. La personalidad depende de qué heredamos de nuestros padres y ancestros. El temperamento, 98-99% del temperamento es herencia. ¿Qué aprendemos de la vida afuera, con nuestras relaciones, con nuestro padre, donde el hogar es la primera institución que va a ir moldeando nuestra personalidad en ese campo del carácter? Con quién nos relacionamos, qué tratos recibimos, a qué escuela asistimos, qué iglesia, con quién nos juntamos, qué medios de comunicación vimos, qué música, qué libro, qué cultura exploramos. Carácter. Ambos estarían conformando entonces la personalidad, siempre a partir de que la base biológica, como bien lo explicó de manera rudimentaria el doctor Harlow, el doctor Ferrier y posteriormente a la neurociencia de hoy, del caso Gage, aquí en este núcleo está la toma de decisión y la función ejecutiva. ¿Qué hago? ¿Qué voy a ejecutar en la vida? Está acá. Por eso el caso Phineas Gage fue el primer caso neurocientífico, sin proponérselo, analizando la personalidad y la base biológica de esta en el cerebro humano.
Gracias Francia Brick, Francia Valois. Ella es Mortgage Banker, llámela al 718-344-0819. Una experta en el área de las hipotecas. Y gracias a la Cooperativa Vega Real, que es una marca país y un ejemplo nacional. Y muchísimas gracias a la Casa de las Medias, todas las medias para piernas bellas y saludables. Señores, nos vemos, continuaremos explorando este tema, pero ya saben que personalidad es lo que somos, cómo somos y por qué lo somos. Nos vemos mañana, Dios mediante.